Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al doctor Richard Pinargote, con quien vamos a conversar sobre el acuerdo o esto tan anunciado que era el acuerdo con las farmacéuticas para brindar las medicinas a los pacientes que necesitaban, ya que no se estaba dando las medicinas directamente del Sistema Nacional de Salud, sino que se hizo un convenio. ¿Qué pasó con este convenio? Estimado doctor, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta Radio. Buenos días, doctor Pinargote. Hola, muy buenos días, estimado César. ¿Cómo está? Un gran saludo para usted, para toda la audiencia de Hoja de Ruta en las diferentes plataformas y como siempre un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, hay que hacer hincapié en algunas situaciones muy importantes que más allá de un año nos ofrecieron que iba a llevarse adelante la receta electrónica y que iba concomitante con la implementación de lo que se llama la externalización de las farmacias. En teoría, luego de tantas fechas, este programa debía haberse instaurado a partir del 22 de marzo del 2022. De lo que tenemos conocimiento hasta el momento, sí, de los pocos esbozos que se hicieron en algunos hospitales del país, entre ellos, por ejemplo, de especialidades de Puerto Viejo, en Espejo de Quito, etcétera, nos hemos dado cuenta de que ha sido un rotundo fracaso. Inicialmente las personas que recibían la receta electrónica, al momento de externalizar hacia la farmacia sugerida, o no existía el mecanismo adecuado para que la farmacia entregara todo, o en algunas situaciones incluso no se entregaba la receta como tal. Porque detrás de esto debe de existir, como venimos mencionando, políticas públicas de salud en atención, y tiene que haber también una gran inversión en cuanto incluso a la parte computacional. Tener una receta electrónica implica tener una historia clínica electrónica nacional. Es algo que ni siquiera se lo ha mencionado ni se lo ha tocado. Entonces, hasta la fecha ya ha pasado más de un año, ya tenemos un año, un mes prácticamente, y podríamos decir que lastimosamente lo que muchos avisorábamos atrás, incluso aquí lo debatimos, de que iba a ser un rotundo fracaso, lastimosamente se cumplió. Y lo vaticinábamos por cómo se había venido desarrollando la ejecución de muchas aristas que tienen que ver con el desarrollo tanto de la salud como de la educación por parte de este gobierno. Y nos hemos dado cuenta de que el gobierno, la verdad, estos dos temas, y bueno, ahora podemos agregar la seguridad como un eje mayor, no da la inversión adecuada, no da el interés adecuado y sobre todo no le presta toda la cantidad de posibilidades para que pueda desarrollar plenamente. Y eso es lamentable porque lo que pagamos en cuanto a la irresponsabilidad y sobre todo a la negligencia, lo pagamos todo. Señor vicepresidente, él está en los Estados Unidos, o estuvo en los Estados Unidos presentando el éxito de este programa. Nos hemos dado cuenta que no es así, pero él está vendiendo esta idea a nivel internacional de que acá el sistema de salud está bien provisto de los medicamentos por medio de este convenio. Ahora la realidad es otra, estimado doctor, y ha pasado un año y no ha despegado esto de la receta electrónica, ni tampoco de los convenios que se hacen con ciertas instituciones extranjeras para dar la famosa telemedicina. ¿Qué opinión le merece eso a usted, doctor? Mire, volvamos nuevamente, para tener una buena receta electrónica tengo que tener una buena historia clínica, que desde allí nace todo, y una historia clínica electrónica, en la cual usted con su número de cédula podría ser atendido en cualquier unidad hospitalaria o incluso en un nivel menor, y nosotros podríamos determinar que se encuentra justamente siendo atendido y que recibe. Entonces, a partir de eso sale la receta electrónica. Pero si yo tengo deficiencia en lo primero, automáticamente la receta electrónica va a sonar a una entelequia. Y cualquier tipo de maquillaje que se le pueda prestar a esto, la verdad que es fácilmente debatible, pero sobre todo demostrarle de que no ha funcionado como se pretende hacerlo. Ahora, los laboratorios, claramente ellos han de entender que la situación no es como la pintan, y probablemente muchos de ellos quizás no entrarían en ese juego,
por esta misma circunstancia, porque se dan cuenta de que no es la realidad que le pinta. Ahora, en cuanto a telemedicina, la telemedicina es algo que nosotros lo implementamos con fortaleza y con fuerza a partir del COVID-19. Y entendamos que la telemedicina nos llevó, igual que la teleeducación, nos llevó a entender que sí se pueden llevar adelante ciertas cosas, pero todo parametrizado y controlable, ¿no? Porque también dar telemedicina por dar telemedicina, que usted como tiene déficit de atención médica, déficit de profesional de salud, si contrata alguna institución dentro o fuera del país y ellos comienzan a dar telemedicina, si no tengo una historia clínica electrónica o no tengo al menos un sistema informático adecuado, mínimo en la unidad hospitalaria donde está generando todo esto, la verdad que no va a servir absolutamente nada. Entonces, esto es como vender un canto de sirenas, porque si no se van conectando las cosas, y aquí el tema que está llamando la reflexión esta entrevista, sobre la salud pública, sobre las políticas de salud pública, si no se van conectando las cosas en un sistema transversal, ¿sí?, horizontalizado, la verdad que no vamos a tener resultados adecuados, solamente será una venta de humo y nada más. Doctor, si no existen también médicos especialistas en los hospitales, pues ¿de qué sirve que les envíen a comprar ciertas medicinas cuando les pueden estar dando solamente paliativos, porque los especialistas no están encargándose de recetar directamente a los pacientes? ¿Es esto también un problema, doctor? Pero por supuesto, y ojo que no solamente en la parte de médico especialista, que es donde aún se siente más, sino también en la parte que tiene que ver con médicos generales que hacen residencia, por ejemplo, que es un aporte importante en la funcionalidad de un hospital, de personal de auxiliares y de enfermería, personal de laboratorio, incluso hasta en personal de choferes y guardias. O sea, lo que estamos viviendo ahora es increíble porque uno ve la lista mayor, que sería el médico especialista, donde hay un déficit enorme. Lo primero, como política pública real, sería poder llegar a abastecer de médicos especialistas a las diferentes unidades hospitalarias y pensando en todos los niveles, incluso a tener un sistema de seguridad hospitalaria adecuado, porque ahora en muchos hospitales no hay la seguridad del personal que trabaja allí, porque vemos a diario cómo pueden ingresar a matar a alguien, a dispararle a alguien, y no existen las mínimas garantías. Las cuestiones son todavía lamentables y son extremas en provincias como Esmeralda, unas cuantas provincias más de la costa. Entonces todo va íntimamente conectado. Lo de los médicos especialistas es lo más visible. Usted antes una cita que podía demorarle 1 o 2 meses, ahora están dilatando a 6, 8, 10 meses, en el mejor de los casos, y si es que no le cortan su momento del turno, cambiándoselo nuevamente. O sea, el déficit que existe del personal de salud en general, que yo incluyo incluso a guardias de seguridad en este momento, es lamentable y es terrorífico. Salida de no solamente los especialistas, sino personal que está haciendo las pasantías, como bueno, tienen otro nombre ya, las residencias, algunas, pero son los médicos que están preparándose. Ellos tuvieron que salir porque obviamente no hay seguridad. Entonces eso es otro tema que tampoco se está tomando en cuenta en el sistema de salud nacional. Se puede trabajar con tranquilidad o se puede recetar con tranquilidad, atender a la gente cuando se tiene este tipo de ambiente como el de Esmeraldas, en el que no se sabe qué pueda pasar. Y no ha pasado solamente en Esmeraldas, pasó en Chone, pasó en Puerto Viejo. O sea, está descuidado realmente el sistema de salud, porque no hay una conjunción con las fuerzas del orden que puedan dar la seguridad correspondiente a todos los pacientes y médicos. Claro, yo sumaría que, por ejemplo, en el caso de Esmeralda la situación es más crítica, porque allí los internos rotativos de universidades que van desde Quito, de Manabí, de otras provincias, por precautelar la integridad de los chicos, y que me parece muy bien, han tenido que sacarlos de Esmeralda y enviarlos a otros lugares. Y hay que entender esa situación también, porque imagínense una universidad cómo se puede ser responsable, porque todavía el interno de medicina no está graduado en médico, depende directamente de la universidad, cómo la universidad puede dar algún tipo de aval de que está laborando en un lugar donde podría incluso atentar contra la vida de esta persona. Entonces es lamentable lo que ocurre, sobre todo en Esmeralda,
porque esto de una u otra manera entorpece aún más el deficiente trabajo que venía haciendo el Ministerio de Salud Pública, y los que salen afectados es la población en general. Totalmente, doctor. Ahora, regresando al tema de las medicinas, doctor, las medicinas que se pueden recetar o se han podido recetar y mandarle a la gente a que piden las farmacias privadas, siempre es, o sea, ¿ha habido atención de acuerdo a lo que se ha pedido, o es que en las farmacias ellos deciden si se pone o se da medicamento genérico o no, o se entrega de la marca que se está mandando? ¿Hay algún reglamento que diga yo pido tal marca y esa marca se tiene que entregar, o la farmacia decide si entrega o no un genérico? Bueno, primero seamos claros que en esto dentro de la reforma del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, y sobre todo teniendo presente que lo que yo envío en una receta electrónica tiene que ver con lo que está en el Cuadro Nacional de Medicamentos, yo tengo que emitir una receta en base a su nombre genérico, ¿sí? No puedo colocar nombres comerciales, eso es una realidad, y en teoría la farmacia tendría que estar predispuesta a generar esa medicación, ya sea supliéndolo con nombres, con productos genéricos o comerciales. Ya tendría que ser una situación muy exclusiva de la farmacia, pero por lo que hemos notado, inicialmente se entregaban los genéricos, pero ahora no existe eso, porque ni siquiera se generan las recetas electrónicas. O sea, hasta allá vamos. Lo que se estaba vendiendo como una bonita fantasía, en la cual de que supuestamente yo entregaba una receta electrónica porque yo no podía controlar mi farmacia hospitalaria, y que supuestamente la corrupción anidaba solo allí, ahora me doy cuenta que ni siquiera puedo generar una receta electrónica hacia afuera, y si la generara, muchas veces la respuesta no es favorable por parte de ahí. Pero lo que sí es real es que nosotros tenemos que emitir la medicina en lo que está dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos y en genéricos, porque así tiene que ser. No podemos predisponernos a dar nombres comerciales. Eso sí no sería ético y también sería contra las políticas de salud, ¿no? Está preocupante la situación, doctor, y bueno, o sea, ¿qué se hace mientras no hay medicamentos? ¿Qué pueden hacer los médicos cuando recetan algo y no se está entregando lo que, o no hay esos medicamentos? ¿Ha conversado usted con sus colegas? ¿Qué le han dicho sobre cómo están resolviendo este tema, o simplemente lo de los medicamentos es medio variable por momentitos, porque, por ejemplo, hay momentos que vamos a tomar en cuenta el Seguro Social en sus diferentes hospitales. Y, por ejemplo, Carlos Andrade Marín, que lo tenemos en Quito. Hay momentos en que tienen una provisión de medicina que podría cubrir el 60 al 70% de su capacidad, pero es una provisión mínima, que en pocas semanas se termina. Entonces, eso hace que los usuarios que necesitan la medicina se vean obligados a comprarlas de forma privada, porque la enfermedad no espera. Y hay que entender otro punto que también es muy real, ¿sí? De que muchos de los directores que están encargados de esto tienen un temor enorme de poder hacer adquisiciones de medicina por lo que hace Contraloría. Las observancias de Contraloría, entonces tenemos también gente muy tibia para tomar decisiones interesantes, porque también seamos claros, el presupuesto de salud vemos que se va reduciendo, y en parte también es porque no hay una inversión de los entes encargados de utilizarlo, como ocurre en la parte de seguridad, que nos damos cuenta que la inversión de seguridad ha sido casi nula, a pesar de que en teoría hay el dinero. En salud está ocurriendo lo mismo. Y muchos de ellos, de las personas encargadas de tomar las decisiones, no lo hacen, entre otras cosas, por miedo a todo lo que pueda pasar con Contraloría. Y si nos damos cuenta, la labor de la Contraloría, de un tiempo para acá, ha sido simplemente de seguir políticamente determinados actores y no de ser un verdadero ente de control y de regular este tipo de cosas. Entonces, eso también hay que entender. O sea, si bien es cierto que todo es culpa de las personas que tenemos allí, que no toman las decisiones adecuadas, pero también Contraloría es parte del problema al haber actuado no de forma técnica, sino de otra manera, sino de una forma politiquera. Entonces las personas se ven evocadas al no tenerlo, gastar de su dinero los que pueden, y otros dejar de continuar tratamientos, que en el caso de algunas enfermedades crónicas y de algunas enfermedades que no pueden esperar como oncológicas, lo que hacen es disminuir las posibilidades de vida de esa persona.
Qué preocupante, doctor, realmente. Y después, como digo, vamos al exterior a decir que estamos vendiendo, o mejor dicho, dando el mejor servicio público de salud, poco más del mundo. No es terrible, y cuando se les hace las observaciones, lo que nos dicen es que hay que rectificar, pues estamos equivocados. Entonces, ahí está clarísimo. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca, en Hoja de Ruta Radio. Su mensaje final a quienes nos escuchan, por favor. Yo creo que es importante que la gente que está a cargo del Ministerio de Salud Pública puedan ir tratando de dar soluciones a todo esto e insistir sobre todo en entregar los recursos adecuados a cada una de las unidades hospitalarias. Si de pronto tienen mayor posibilidad de ejecución por parte de cada una de las unidades hospitalarias, es probable que tengamos que llegar lo que se tiene que llegar: contratación de más personal, adquisición de medicina y también la reparación y en algunos casos adquisición de equipo y material médico, que sin eso la verdad no va a funcionar, por muy esplendoroso que pueda ser una política de atención de salud pública que nosotros podamos escribir en un papel. O sea, todo tiene que ir de la mano. Y aquí la inversión en cuanto a la parte económica, la parte de dinero, es fundamental. Ojalá que las personas que están dirigiendo esto tengan esa sensibilidad para poder ejecutar lo que se tiene que ejecutar e incluso pedir más si es que el caso lo amerita. Así es, estimado doctor, muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos queda la preocupación de que seguimos con un sistema de salud en pésimas condiciones, y ni así pongan este tipo de cosas tecnológicas, pues se ha mejorado. Estimados amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.